Siempre me han gustado las noches en la librería, cuando la ciudad se sumerge en el sonido rítmico de la lluvia y, dentro, hay calidez, el aroma del papel y un leve olor a café que llega desde la cafetería más cercana. Este lugar siempre me pareció un pequeño mundo, apartado del resto de la realidad. Hoy era una de esas noches, tranquila, casi meditativa. Unos pocos visitantes recorrían las estanterías sin prisa, hojeaban páginas, como si estuvieran eligiendo no solo un libro, sino algo mucho más profundo. Yo disfrutaba de ese momento. Desde la caja registradora observaba a una joven pareja junto al estante de clásicos. Ella sacaba un libro tras otro, mientras él, con los brazos cruzados, la miraba en silencio, sonriendo. Finalmente, ella le extendió un volumen de Márquez. Esto es exactamente lo que necesitas, dijo con seguridad. Él arqueó una ceja, tomó el libro y hojeó las páginas con expresión pensativa. Sonreí para mis adentros. Momentos como ese hacían que trabajar en la librería fuera especial. Afuera, la lluvia se intensificaba, las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las luces de las farolas. Me recogí el cabello largo en un moño desordenado y suspiré. La noche era perfecta. Si no fuera por esa extraña sensación que apareció de repente. Al principio, no le di importancia, solo un leve desasosiego, como cuando sientes que olvidaste algo importante. Pero no desaparecía. Dirigí la mirada a la ventana. Las luces de los autos se reflejaban en el asfalto mojado. Las siluetas de los transeúntes se disolvían en la penumbra de la noche. Todo parecía como siempre y, sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Suspirando pesadamente, me acerqué a la caja, cerré el libro de pedidos y miré el reloj. «Hora de cerrar», dije en voz alta, como si eso pudiera disipar la inquietud. Apagué algunas luces, me despedí del último cliente y cerré la puerta. Afuera, el aire olía a asfalto mojado y frescura. Inspiré profundamente. Todo estaba bien, solo otra noche lluviosa. ¿O no? El camino a casa era tranquilo, aunque la ciudad aún latía con su vida nocturna. Los autos se deslizaban sobre el asfalto mojado y las ventanas de los cafés brillaban con una luz cálida. La lluvia había convertido las calles en una superficie espejada, y me gustaba caminar más despacio, escuchar el sonido de las suelas mojadas de mis botas dejando huellas en la acera. Mi casa estaba en un barrio apacible, de 2 pisos, con grandes ventanales y un pequeño jardín. Nunca me pareció ajena, incluso después de haberme mudado aquí con mi esposo. Pero hoy, cuando abrí la puerta, lo primero que me golpeó en el pecho fue un silencio casi opresivo. La luz del pasillo estaba apagada. Mark, mi esposo, estaba de viaje de negocios. Durante los últimos años había trabajado en el sector financiero y con frecuencia estaba fuera. Me había acostumbrado a eso, a las noches en solitario, a mi propio ritmo, a la posibilidad de quedarme dormida en el sofá con un libro en la mano. Pero hoy, en casa, debería estar Javier. Tiene 21 años, está en el último año de la universidad. Es inteligente, concentrado, a veces demasiado serio para su edad. Nunca tuvimos una relación tensa, pero tampoco éramos particularmente cercanos. Siempre me pareció un poco distante. No frío, pero sí alguien que mantenía una barrera, como si no supiera bien cómo dejar entrar a los demás en su mundo. Saqué el teléfono y repasé rápidamente mis mensajes. Ni uno solo de él. Dejé mi bolso sobre una silla y fui a la cocina. La encimera estaba impecable, sin rastro de una cena reciente. Abrí el refrigerador. Todo estaba en su lugar. Nada parecía haber sido tocado. ¿No ha comido nada?, murmuré, frunciendo el ceño. Subí las escaleras y me detuve frente a su habitación. La puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. ¿Javier? Unos segundos de silencio. Luego, el sonido de pasos. La puerta se abrió, y allí estaba él, con una camiseta oscura, el cabello ligeramente despeinado y una mirada tranquila, aunque algo cansada. «Ya llegaste», dijo con voz neutral. «Hace rato», asentí, cruzando ligeramente los brazos. «Pensé que podrías tener hambre». Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo, y luego negó con la cabeza. «No, no tengo ganas», levanté una ceja. «¿Has comido algo hoy?» Sus hombros apenas se movieron en un leve encogimiento. «Algo piqué».
Esa respuesta no era suficiente, pero decidí no insistir. No parecía exactamente triste, más bien agotado, pero no físicamente. De repente sentí que algo no estaba bien con él, aunque intentara ocultarlo. ¿Estás bien? Javier tardó en responder. Sí, dijo al fin, sin cambiar su expresión. Solo ha sido un día difícil. Quise decir algo más, preguntar con más detalle, pero sentí que él no quería hablar. De acuerdo, si cambias de opinión sobre la comida, estaré en la cocina. Él asintió brevemente y cerró la puerta. Me quedé allí unos segundos más, mirando la madera lisa de la puerta, luego bajé lentamente las escaleras. Algo no estaba bien. Normalmente, estar sola en casa no me molestaba, pero hoy, la casa estaba demasiado silenciosa, y ese silencio no me dejaba en paz. No tenía intención de entrar en su habitación. Solo quería tocar la puerta, preguntarle si había cambiado de opinión sobre la cena y volver a bajar. Pero cuando me acerqué, la puerta estaba entreabierta. Dentro, la habitación estaba casi a oscuras. Solo la tenue luz del monitor iluminaba suavemente las paredes. Y en ese momento, escuché un sonido apenas perceptible. Una respiración profunda, un movimiento rápido, y luego, silencio. Algo en ese silencio me pareció incorrecto. Me detuve, sin atreverme a dar un paso adelante, pero tampoco encontrando la fuerza para alejarme de inmediato. Javier estaba sentado en la cama. Su postura era relajada, pero al mismo tiempo había una tensión contenida en su cuerpo. Y lo más importante, hizo un movimiento brusco con la mano, como si hubiera escondido algo o apartado rápidamente algo en el instante en que sintió mi presencia. Entonces levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. No debía haber visto eso. Él no debía saber que yo estaba allí. Ambos lo entendimos al mismo tiempo, pero ya era tarde. Sentí como todo mi cuerpo se tensaba, como si me hubieran atrapado en plena falta, aunque no me consideraba culpable. Fue un accidente, simplemente un momento incómodo. Javier me miró sin moverse. Su rostro no mostraba ninguna emoción clara, pero sus ojos decían más de lo que debería. Tragué saliva y me obligué a dar un paso atrás. Lo siento, dije en voz baja, sin saber si debía agregar algo más. Él no respondió de inmediato. Parecía que aún no había decidido qué debía decir. Pero finalmente, asintió brevemente. No esperé más. Me di la vuelta y bajé rápidamente las escaleras. Solo cuando llegué a la cocina y apoyé las manos sobre la mesa, me di cuenta de que mi corazón latía demasiado rápido. Fue solo un momento accidental, pero, por alguna razón, tenía la sensación de que no pasaría desapercibido. Me senté en la cocina, mirando a través de la ventana oscura, pero mi mente estaba en otro lugar. Lo que había sucedido hace un momento seguía presente en mi piel. Mi mente insistía en descartar el episodio como un simple momento incómodo, pero algo dentro de mí no me permitía olvidarlo tan fácilmente. Su mirada. No era una mirada asustada, ni molesta, ni avergonzada. Era atenta, como si estuviera evaluando cómo reaccionaría yo. Necesitaba decidir qué hacer a continuación, fingir que nada había pasado o, en cambio, hablar de ello. Pero, ¿hablar de qué, exactamente? Suspiré y tomé un sorbo de té frío que había olvidado beber. Después de una hora, cuando ya casi me había convencido de que lo mejor era dejar el asunto atrás, escuché pasos. Levanté la mirada y, segundos después, Javier entró en la cocina. Se veía tranquilo, relajado, como si nada hubiera ocurrido, pero noté la fugaz manera en que apartó la vista antes de volver a su expresión indiferente de siempre. ¿Quieres té? Preguntó mientras abría el armario y sacaba 2 tazas. Me sorprendió por un instante su tono natural, como si cada noche nos sentáramos así a tomar té. Sí, respondí tras una pausa. Él sirvió el agua caliente en ambas tazas, colocó una frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa. Durante unos minutos bebimos en silencio. Pero no era el tipo de silencio que sigue a un momento incómodo. Era otro tipo de silencio. Él no me evitaba y yo intentaba actuar con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, tuve la sensación de que, en ese instante, el mundo se hizo un poco más pequeño. Que ese silencio entre nosotros ya no era suficiente para ocultar lo que ambos habíamos entendido.
Javier fue el primero en romper la quietud. Parece que ha sido un día difícil para los dos. Sonreí un poco, tratando de ocultar mi propia inquietud. Parece que sí. Él tomó un sorbo de té, luego dejó la taza y pasó un dedo suavemente por el borde. ¿Alguna vez has sentido que necesitas escapar de las expectativas de los demás? Su pregunta me tomó por sorpresa. Lo observé con más atención. ¿De quién, en particular? Encogió levemente los hombros. De aquellos que siempre creen saber quién debe ser. Bajé la taza, sintiendo cómo sus palabras tocaban algo demasiado familiar. Sí, lo he sentido. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez se sentía más personal. Javier me miraba como si intentara comprender algo importante. Estoy cansado de ser lo que esperan de mí. Su voz sonó baja, pero segura. Yo conocía esa sensación. Sabía lo que era vivir bajo reglas ajenas, temiendo desviarse del camino que otros habían trazado para ti. Quise encontrar las palabras adecuadas, pero no existían. Así que solo dije, te entiendo. Javier me miró de nuevo, por más tiempo del que solía hacerlo. Y en ese momento, comprendí que algo ya había cambiado, solo que aún no sabía qué exactamente. Javier pasó un dedo por el borde de su taza, con la mirada perdida en algún punto de la oscuridad tras la ventana. Me pareció que quería decir algo, pero se contenía. No lo presioné. Era evidente que esta conversación no era casual. Había estado esperando su momento, y ese momento había llegado. Mi padre siempre creyó que yo debía ser el correcto, dijo al fin, sin mirarme. Un estudiante ejemplar, responsable, decidido. Alguien que sabe exactamente lo que quiere y va tras ello sin dudar. Esbozó una pequeña sonrisa, pero en esa sonrisa había más amargura que burla. El problema es que yo nunca he sido así. No respondí de inmediato. ¿Y cómo eres entonces? Javier alzó la vista por fin. Sus ojos parecían más oscuros que de costumbre. ¿De verdad quieres saberlo? Asentí lentamente. Él se tomó un momento antes de responder, como si estuviera evaluando cuánto de la verdad estaba dispuesto a compartir. Siempre he sido el que duda, el que siente más de lo que debería, el que quiere huir en vez de seguir el plan. Suspiró y se pasó los dedos por la sien. Pero en nuestra familia, eso no es bien recibido. Aquí no se trata de sentir, se trata de hacer. Yo entendía exactamente a qué se refería. Mark también era así. Un hombre que no toleraba la debilidad, que creía en la disciplina y el control. Nunca fue cruel, pero su frialdad y exigencia se sentían todo el tiempo. Siempre tuve miedo de que, algún día, simplemente no pudiera soportarlo más, añadió Javier en voz baja. Sentí como algo dentro de mí se encogía. Nunca había hablado de esto. Siempre parecía tan tranquilo, tan equilibrado, tan seguro de sí mismo. Pero aquí, en esta cocina tenuemente iluminada, era diferente, más real. Quise decirle que todo estaría bien, pero habría sido una mentira. Así que, en lugar de eso, le respondí con honestidad. Yo también a veces me siento así. Javier me miró sorprendido. ¿De verdad? Esbocé una leve sonrisa. ¿Crees que es fácil cumplir siempre con las expectativas de los demás? Ser conveniente, correcta, ser lo que todos esperan que seas. No respondió, solo observó su taza con aire pensativo. Y luego, en voz baja, dijo, creo que me entiendes más de lo que imaginé. No supe qué contestar. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que unía a dos personas que, de pronto, se entendían más de lo que estaban acostumbradas a mostrar. Javier levantó la mirada y me observó fijamente. Y, de pronto, sentí que ese momento entre nosotros era más importante de lo que parecía. No podía dormir. Acostada en la oscuridad, cambié de posición varias veces, tratando de calmar mi mente, pero los pensamientos no me dejaban en paz. Algo en esa conversación, en esta noche, dejaba una sensación de inquietud en mi interior. No había sido solo un encuentro casual en la cocina. No había sido solo una charla. Cerré los ojos, pero en mi mente seguía viendo su rostro, la manera en que me miraba, el tono más bajo de su voz.
la tensión que flotaba entre nosotros. Inhalé profundamente, me senté en la cama y pasé las manos por mi rostro. Necesitaba hacer algo. Me levanté y salí al balcón. El aire nocturno era fresco, con un leve aroma a lluvia. Me apoyé en la barandilla, mirando la oscuridad. Por lo general, esto me ayudaba. Solo estar allí, pensar, ralentizar mi respiración. Pero esta vez, no. La sensación de que algo había quedado sin resolver no me dejaba tranquila. Volví a entrar en la habitación y sin darme cuenta de cómo, terminé caminando hacia la puerta, hacia su habitación. Me detuve frente a su puerta. ¿Por qué estaba aquí? Intenté encontrar una explicación lógica, pero no la había. Solo una sensación persistente de que no habíamos terminado de hablar, de que algo había quedado sin decir. Toqué suavemente. Unos segundos de silencio. Luego, pasos. La puerta se abrió y Javier apareció frente a mí. Su camiseta estaba un poco arrugada, su cabello revuelto, sus ojos concentrados, como si lo hubiera interrumpido en medio de sus pensamientos. Me miró con ligera sorpresa, pero no dijo nada. Yo tampoco sabía qué decir. Solo sabía que no podía quedarme en mi habitación. ¿No duermes? Pregunté finalmente, aunque la respuesta era obvia. ¿Y tú? Su voz era tranquila, casi neutral, pero capté un matiz de tensión en ella. Suspiré. Simplemente, no puedo dormir. Nos quedamos mirándonos por un momento. Debería haberme ido. Pero cuando Javier dio un paso atrás, como si me estuviera dando la opción de entrar, no me resistí. Él volvió a su habitación y yo lo seguí, cerrando la puerta con suavidad. No sabía por qué estaba allí. Solo sabía que tenía que estarlo. La habitación estaba en penumbra. Solo la luz de la calle se filtraba por la ventana, proyectando sombras suaves sobre los muebles. El aire se sentía denso, cargado con algo que no podía definir del todo. Javier se sentó en la orilla de la cama, sin prisa por hablar. Yo también permanecí en silencio, sin saber cómo cerrar esta noche que se había vuelto demasiado intensa. ¿Siempre eres así? Pregunté de repente. Él levantó la mirada. ¿Así como? Alguien que nunca dice lo que realmente siente. Javier dejó escapar una leve risa sin humor. ¿Para qué decirlo? Porque las personas necesitan soltar lo que llevan dentro. Si no, terminan destruyéndose. Por primera vez en la noche, su mirada se volvió más intensa. ¿Y tú lo haces? Me quedé en silencio un momento, atrapada en la honestidad de su pregunta. No siempre, admití, pero al menos lo intento. Tal vez yo también lo intento, respondió. A mi manera. Lo miré con atención. No se veía incómodo ni cerrado, sino cansado, como alguien que ha tenido que explicarse demasiadas veces. ¿Y esto? Dije, señalando el espacio entre nosotros. ¿Es tu manera de compartir? No respondió de inmediato. Sus dedos se deslizaron lentamente por el borde de la sábana, un gesto inconsciente, pensativo. No recuerdo la última vez que hablé así con alguien, confesó en voz baja. Sin máscaras, sin filtros, sin intentar ser otra persona. Yo lo observé en silencio. No estaba diciendo esas palabras por decirlas. Él realmente lo sentía. ¿Eso significa que confías en mí? Javier pasó una mano por su nuca, como si le costara responder. Creo que sí. Sonreí apenas. ¿Por qué? Se quedó pensativo un momento. ¿Por qué escuchas? Yo seguía observándolo. Había algo en su voz, algo demasiado sincero, demasiado real. Casi como si él mismo estuviera sorprendido de estar diciendo estas cosas. Bajé la mirada por un instante y luego volví a enfocarme en él. No pensaba venir aquí, pero lo hiciste. No sé por qué. Javier me sostuvo la mirada. Yo sí. Mi corazón se aceleró ligeramente. Ah, ¿sí? Sí. Su voz era suave, pero firme. Porque ninguno de los dos quiere estar solo esta noche. Quise discutirlo, decir que no era así, que simplemente había sido un impulso. Pero era verdad. No estaba aquí porque no tuviera otro lugar donde ir. Estaba aquí porque, en este momento, aquí era donde quería estar. Exhalé lentamente, sin darme cuenta de que había estado conteniendo el aire. ¿Y ahora qué? Javier me miró como si la respuesta fuera obvia.
Eso depende de nosotros. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, flotando entre nosotros. Aún podía levantarme e irme, fingir que esta noche no significaba nada. Pero por ahora seguía aquí, y no estaba segura de querer cambiar eso. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el borde de la cama, sintiendo la madera fría a través de mi ropa. Javier estaba frente a mí, mirándome con esa calma aparente que escondía algo más. Sabía que algo estaba pasando entre nosotros. Era sutil, pero estaba ahí. El aire entre nosotros tenía un peso distinto, una tensión que no se rompía, sino que se mantenía, como un hilo invisible que ninguno de los dos terminaba de soltar. Tomé aire lentamente. Sabes que esto es extraño, ¿verdad? Mi voz apenas era un susurro. Javier inclinó un poco la cabeza, como si analizara mis palabras. ¿El qué exactamente? Esto. Hice un leve gesto con la mano, señalando el espacio entre los dos, aunque, en realidad, no había tanto espacio. Él deslizó los dedos por su muñeca en un gesto distraído, pensativo. No me parece que sea incorrecto. Mi corazón dio un pequeño vuelco. No preguntaba. No intentaba convencerme. Solo estaba diciendo lo que pensaba. ¿Eso crees? Le sostuve la mirada. ¿Y tú no? Su voz era tranquila, sin presiones, pero sentí que estaba esperando algo de mí. Una respuesta. Algo que definiera lo que pasaba entre nosotros. Lo lógico sería negarlo, poner distancia, reírme de esto y hacer como si nada. Pero mis dedos temblaban ligeramente, y sin pensarlo, los cerré en un puño para ocultarlo. Creo que necesitamos dejar las cosas claras, dije al fin, aunque no estaba segura de lo que quería aclarar. Javier no dijo nada de inmediato, pero entonces, muy lentamente, estiró la mano hacia mí. No fue un gesto invasivo, ni siquiera decidido. Fue algo contenido, pausado, dándome espacio para alejarme si lo quería. Sus dedos rozaron los míos apenas un instante. No fue un contacto fuerte, pero tampoco fue accidental. Podría haber retirado la mano, podría haber fingido que no había sentido nada, pero no lo hice. Ese pequeño roce decía más de lo que cualquiera de los dos se atrevía a poner en palabras. Javier no apartó la mirada de mí. Si esto fuera un error, dijo en voz baja, ya te habría sido. Yo quería decir que no era tan simple, que había reglas, que había razones, que la lógica debía imponerse sobre los impulsos. Pero seguíamos aquí, y mis dedos aún estaban donde él los había tocado. Exhalé lentamente, como si intentara ganar unos segundos antes de responder. Sabía que este era uno de esos momentos que marcan un antes y un después. Un paso más, y ya no habría marcha atrás, pero aún no estaba segura de si estaba lista para darlo. Debería haber apartado la mano. Era lo más sensato, lo más lógico. Alejarme, fingir que este momento no había significado nada y regresar a mi habitación como si nada hubiera pasado. Pero no lo hice. El contacto era leve, casi imperceptible, pero a la vez me quemaba por dentro. Sus dedos apenas rozaban los míos, no con urgencia, sino con una cautela calculada, como si él mismo estuviera debatiéndose entre retroceder o avanzar. Mi respiración se hizo más profunda, aunque intenté que no fuera evidente. ¿Has pensado en esto? Su voz era apenas un susurro. No respondí de inmediato. ¿En qué? Javier inclinó un poco la cabeza, observándome con intensidad. En nosotros. Dos palabras. Simples, directas, pero cayeron sobre mí como una tormenta. Mi mente me gritaba que pusiera fin a esto, que dejara en claro que no había ningún nosotros, que todo era una confusión, un momento de vulnerabilidad malinterpretado. Pero mis labios no pronunciaron ninguna de esas palabras. Mis dedos se apretaron levemente sobre mis propias rodillas. Me alejé apenas, rompiendo el leve contacto entre nosotros. Pero un centímetro no es una frontera. Esto no está bien, murmuré, sin mirarlo. ¿Eso crees? Su tono seguía siendo calmado, pero había algo más ahí, algo que no estaba dispuesto a dejar ir tan fácilmente. Tragué saliva. No deberíamos. Pero no has dicho que no quieres. Su voz seguía tranquila, y eso me asustaba más de lo que habría hecho cualquier otra reacción.
porque sabía que tenía razón. Si realmente no quería esto, si realmente estuviera segura de que era un error, lo habría detenido antes de que llegara tan lejos. Habría salido de esta habitación. Pero aún estaba aquí, y él lo sabía. Javier observaba cada pequeña reacción en mí, cada leve movimiento, cada vacilación. ¿Eres la única con la que puedo ser yo mismo? Dijo, y esta vez no era una pregunta, era una afirmación. No supe qué decir. Esas palabras no eran un capricho ni una seducción impulsiva, eran la verdad. Y esa verdad era peligrosa. Debía detener esto antes de que nos arrastrara más allá de donde podíamos volver atrás. Debía decirle que mañana todo se vería diferente, que era solo un momento de debilidad, que todo pasaría con la luz del día. Pero no dije nada, porque en el fondo tal vez yo también sentía lo mismo, y tal vez ya era demasiado tarde para fingir lo contrario. Me quedé sentada, mirando fijamente el suelo como si ahí pudiera encontrar una respuesta que no lograba hallar en mi propia mente. Javier permanecía en silencio. No intentaba llenarlo con palabras innecesarias, no intentaba justificar nada. Y eso era lo peor, porque si hubiera tratado de explicarlo, de darle sentido, de convencerme, habría sido más fácil encontrar un contraargumento. Pero él simplemente esperaba que yo tomara una decisión. Mis manos se apretaban una contra la otra con más fuerza de la necesaria. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Javier no desvió la mirada. ¿Cómo? Extraño. Incorrecto. ¿Para quién? Alcé los ojos hacia él. Para todos. Javier me observó por un largo momento antes de hablar. ¿Y para ti? Me mordí el labio sin saber qué responder. Debería haber dicho que sí, que esto no tenía sentido, que habíamos cruzado un límite que no debía cruzarse, que lo mejor era olvidarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ninguna de esas frases salía de mi boca, porque una parte de mí sabía la verdad. Esto no había sucedido de la nada, no era un simple error de juicio, no era solo la noche jugando con nuestras emociones. Esto había estado ahí todo el tiempo, yo solo había elegido ignorarlo. Mis dedos se entrelazaron con fuerza sobre mi regazo. Tenemos que detenernos antes de que esto vaya demasiado lejos. Javier exhaló lentamente, pasándose una mano por el rostro. Si realmente lo crees, solo dilo. Me estremecí. No me pedía que fuera lógica. No me pedía que pensara en lo correcto o en lo que debía hacer. Solo quería que fuera honesta. Que no me escudara en reglas o en lo que otros esperaban. Que le dijera, sin dudar, que no quería esto. Y ahí fue donde fallé. Porque no pude decirlo. Había dos voces dentro de mí. Una me recordaba todo lo que podría salir mal. Todas las razones por las que esto era una mala idea. Todas las consecuencias que vendrían si seguíamos adelante. Pero la otra me decía que lo que sentimos no sigue reglas, que los límites a veces son solo una ilusión, que la respuesta no estaba en lo que debía hacer, sino en lo que realmente quería. Inspiré hondo, tratando de encontrar el aire que parecía haberse vuelto más denso en la habitación. Esto no es lo que planeaba, dije al final. Yo tampoco. Su voz era baja, pero firme. Y lo peor de todo es que no había arrepentimiento en ella, solo aceptación. Eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Me puse de pie lentamente, sintiendo la tensión acumulada en cada músculo de mi cuerpo. Di un paso atrás. Necesito pensar. Javier no intentó detenerme. No dijo nada para hacerme cambiar de opinión. Solo asintió. Está bien. Salí de la habitación cerrando la puerta con suavidad tras de mí. Cuando volví a mi cuarto, me quedé despierta por mucho tiempo. No por dudas, sino porque, en el fondo, ya conocía la respuesta, solo que aún no estaba lista para aceptarla. La mañana trajo claridad, pero no una solución. Me desperté más temprano de lo habitual, aunque no podía llamarlo realmente dormir. Mi mente había estado enredada toda la noche, como si intentara resolver un dilema para el cual no existía una respuesta correcta. Me levanté y fui a la cocina de forma automática, encendiendo la tetera sin siquiera pensar. Las mañanas en esta casa siempre habían sido predecibles. Silencio, café, mensajes de Mark preguntando cómo estaba. Pero hoy todo se sentía diferente.
Hoy me desperté con otra sensación. Escuché sus pasos antes de verlo. Javier. Se movía con tranquilidad, sin prisas, sin rastro de incomodidad. Pero yo sabía que no era cierto, porque para él, al igual que para mí, la noche anterior había sido un punto de quiebre. Algo había cambiado, y no podíamos fingir que no lo sabíamos. Buenos días. Su voz era un poco ronca, con ese matiz grave que dejaba el sueño, demasiado normal. Pero yo capté lo que había detrás. Le sostuve la mirada. Buenos días. Nos quedamos así, uno frente al otro, sin movernos. Yo esperaba que él dijera algo, que mencionara lo que había pasado, que intentara empujarme a tomar una decisión, pero no lo hizo. Solo se sentó a la mesa, tomó una taza y sirvió té como si todo fuera igual que siempre, como si me estuviera dando tiempo, y eso me confundía aún más. Tomé mi propia taza y me concentré en el líquido caliente, en la forma en que mis manos temblaban apenas al levantarla. Javier lo notó, pero no dijo nada. Solo me miró, con la misma paciencia de anoche, con la misma certeza, como si esperara que, tarde o temprano, yo misma encontrara la respuesta. No sabía si estaba tomando la decisión correcta. Este no era un problema con una solución sencilla. No era una elección con un camino claro. Sentía que dentro de mí se libraba una batalla. Mi mente me decía que todo esto era un error, que los sentimientos son caprichosos, que la vulnerabilidad de la noche nos había confundido, que esto no podía terminar bien. Pero mi instinto decía otra cosa. Decía que nada de esto había sido un accidente, que esto no era solo una confusión momentánea, que lo que estaba sintiendo ahora no era solo una idea pasajera, sino algo que llevaba tiempo creciendo en mí sin que me diera cuenta, algo que no podía ignorar. Levanté la vista y lo miré. Javier no hablaba, no me presionaba, solo esperaba, y eso lo hacía todo más difícil, porque si me hubiera insistido, si hubiera intentado convencerme, habría sido más fácil resistirme. Pero no lo hizo. Él quería que esta decisión fuera completamente mía. Apreté los dedos alrededor de la taza. No quiero fingir que anoche no pasó nada, dije finalmente, y mi propia sinceridad me tomó por sorpresa. Javier inclinó ligeramente la cabeza, pero su expresión no cambió. Pero tampoco quiero hacer algo sin pensarlo bien. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si mi respuesta le diera un poco de alivio. Eso es justo, respondió con voz baja. Me quedé en silencio por un momento, dejando que mis propios pensamientos se acomodaran en mi mente. Necesito darme tiempo, murmuré. Él no objetó. No tengo prisa. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento entendí algo. Esta no era solo una historia sobre lo que pasaba entre nosotros. Era una historia sobre mí. Sobre mi capacidad para ser honesta conmigo misma. Sobre mi derecho a elegir lo que realmente quiero, sin importar qué tan complicado o incómodo sea. No se trataba de si esto estaba bien o mal. Se trataba de si estaba dispuesta a enfrentar lo que sentía y asumir la responsabilidad de mis propios deseos. Porque algo había cambiado, y ya no podía fingir que no lo sabía. Ahora la elección era mía, y fuera cual fuera mi decisión, tendría que vivir con sus consecuencias.